Amigos, bienvenidos acá a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí en el último día de esta semana en La Máquina de Pensar, dedicada en parte al escritor austríaco Stefan Zweig, o Zweig, no sé cómo se dice, y también dedicado a la novela de Horacio Versi, El infinito es solo una forma de hablar. Tenemos ahí a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, y ya mismo vamos a empezar el día de hoy dándole la bienvenida a Alphonse Emanuilov Max. ¿Cómo andás, Alphonse? Bien, por suerte, con lluvia. Con lluvia. Y frustración. Y sí, a mí en mi caso me cayó la lluvia 2 veces, así que sí. Estamos aquí. Pero bueno, la idea es conversar con Alphonse. Alphonse usted es búlgaro y hace 57 años que está en Uruguay. Casi 58. Casi 58. ¿Se vino en el 55? Sí, exacto, en marzo. Uh-huh. ¿Y usted es búlgaro de qué parte de Bulgaria? De Sofía, de la capital. Ah, de la capital. Sí. Estamos hablando de usted es un europeo del sur. Bueno, de Europa suroriental. Suroriental, exactamente. En el caso de Stefan Zweig o Zweig, este escritor austríaco, más allá de su procedencia, él era, sobre todas las cosas, uno de los primeros europeos, de conciencia europea. Sí, bueno, era uno de ellos. Uh-huh, uh-huh. Tiene uno de sus últimos libros, un libro de memoria, se llama El mundo de ayer, y el subtítulo es Memorias de un europeo. Ahí sí. Stefan Zweig de alguna forma quiere demostrar que lo que fue su vida, y donde él hablaba y tenía amigos en Francia, en Alemania, en Austria, y editaba, iba a Inglaterra. Sí, era un cosmopolita, él venía de la típica, digamos, clase media elevada de Europa Central, de Austria. Austria era un país muy, muy cultural porque convergían en su territorio tendencias muy diversas, por ejemplo, la germánica, la húngara, la eslava, un poco la latina a través de Rumania, uh-huh. Porque era un imperio importante. Uh-huh. Y él era un representante, digamos, era una criatura de este ambiente. Claro, aparte él cuenta ahí en ese libro que Austria, o por lo menos Viena, ya no tenía tanto poder militar, que lo tenía más bien Alemania, y ellos se habían dedicado más que nada a la cultura, decía él. Sí, claro, Austria era un imperio importante en Centro Europa, tenía parte de Polonia pertenecía a Austria, y Checoslovaquia y Hungría y parte de Rumania eran todo parte del imperio austrohúngaro. Y después de la Primera Guerra Mundial, todo terminó en un pequeño país con Viena de centro. Uh-huh. Él dice en sus memorias, precisamente dice que él nació en 1881, sí. Y que a ninguna generación le había ocurrido que le ocurrió a él, de vivir 2 guerras mundiales, de vivir, dice, en general en la historia ocurrían o una guerra en una generación, una revolución en otra generación, una crisis de la bolsa en otra generación, sí. Una hambruna en otra, sí. Generación, otra inundaciones en otra. En el caso de él le ocurrió todo casi a la misma vez. Y al extremo de que dice, yo nací en el Imperio Austrohúngaro y no se busquen los mapas porque eso ya no existe. Así es. Bueno, sin querer uh-huh. Comparar destinos, diría que a mí me pasó algo, no lo mismo por supuesto, pero bastante, digamos, similar, en sentido que yo nací en el año cuando había la crisis mundial, la legendaria crisis mundial, que yo por supuesto no lo viví porque había nacido en ese mismo año, pero viví la Segunda Guerra Mundial, después primero la ocupación alemana, después el bombardeo angloamericano y después la invasión soviética, así que tuve bastante experiencia y no la más agradable. Uh-huh, uh-huh. De alguna forma demuestra
todo lo que se ha modificado y lo que ha sufrido Europa y ese mundo. En concreto, Stefan Zweig, claro, él habla de alguien que nació y que vivió previo a la Primera Guerra Mundial. Él dice que su vida y la de Austria era el reino de la seguridad. Él vivía en el mundo de la seguridad y donde, por ejemplo, comenta, ¿no? La gente, un policía, un trabajador, un ama una doméstica, sabían lo que iban a ganar durante los próximos 50 años y ahorraban para eso y se aseguraban. Toda esa seguridad fue borrada del mapa cuando empezaron todas las convulsiones en Europa. Claro, es cierto, y eso también, y una vez que se borró del mapa ese sistema de falsa seguridad, nunca más volvió. Claro, Fíjese lo que pasa hoy en el mundo con el euro, que uno no podía presumir que el euro puede ser una valuta, una moneda enclenque. Claro, sí, ¿no? sí. Y usted ve, lo es. Y el dólar que estaba cayendo y ahora el dólar está estabilizando. No hay absolutamente ninguna seguridad en ningún sector de la sociedad. Sí, pero esa idea que usted está diciendo, la de que hasta hace 3 años el euro era la moneda fuerte, cada vez más fuerte, y el dólar venía cayendo en picada, y no era previsible que hoy, 2012, estuviéramos con un euro donde se está planteando que quizás no exista más, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense, para no ir tan lejos, el peso argentino valía tanto como un dólar. Claro. Se da cuenta que la economía es una ficción. Claro, a mí lo que me interesa, o me parece interesante, es que esta idea que estamos manejando ahora no es moderna, no es de ahora, esta incertidumbre, No. Sino que ya Stefan Zweig dice en sus memorias que todo la vida como yo la había conocido fue borrada del mapa. Sí, es cierto, porque desde que yo me conozco no había ningún momento de seguridad. Yo me quedé tanto tiempo acá y me casé con una uruguaya, precisamente porque cuando yo llegué en Uruguay en el año 55, encontré esa seguridad que a mí me pareció como me imaginaba que la atmósfera antes de la Primera Guerra Mundial, la Belle Époque, debía haber sido así. Claro. Acá todo era previsible en Uruguay, y toda la gente amable, uno se hacía sospechoso cuando pagaba a contado su cuenta, decía, no, paga cuando le viene bien, y cosas por el estilo, algo que no existía ya en aquel entonces en Europa. ¿Sabe que yo estuve leyendo este libro, El mundo de ayer, Memorias de un europeo, de Stefan Zweig? Sí. Y lo primero que pensé es, parece que estuviera contando del Uruguay ¿Sí, de los años 50. ¿Por qué? Porque él dice, no solamente había seguridad, no solamente la gente entraba a trabajar en una oficina y iba a estar ahí trabajando hasta que se jubilara, no solamente cada uno iba a ahorrar un poquito para comprarse una casita, sino que era una sociedad tan segura que no era necesario firmar los contratos, sino que se hablaban las cosas. No había, por ejemplo, una cosa sorprendente, lo dice Stefan Zweig, en el Imperio Austrohúngaro no había inflación. No había. La inflación era desconocida. Además, la moneda estaba a base del oro y no había. ¿Aló? Sí. Sí. Y acá, en Uruguay también, acá no sé si todavía está en el campo, pero la palabra valía tanto como un contrato. Claro. Y un detalle que dice él es que esa seguridad que él realmente, y esa dimensión humana de las relaciones, donde el nacionalismo, en Europa me refiero ahora, estoy hablando, no era, él dice que es la bestia más ponzoñosa, más aún que el nazismo, que el fascismo y que el comunismo, era el nacionalismo que empezaba a emponzoñar las relaciones europeas. Sí, el chauvinismo. El chauvinismo, exactamente. No, es cierto eso porque no había pasaportes en aquella época. La gente viajaba sin pasaporte. Eso, la pasaporte se introdujeron en principio de
la Primera Guerra Mundial. Claro, sí, sí. Hasta entonces la gente viajaba así nomás. Sí, él lo dice, que él era, antes de la Primera Guerra Mundial, era un hombre y su alma, y después de la Primera Guerra Mundial es un hombre, su alma y su pasaporte, si no, no existe. Sí. No, sí. Yo me había olvidado, porque yo el libro ese lo leí en mi idioma, en búlgaro, salió en el 46 o 7, y en esa época yo lo leí, y tenía 17 años. Y me impresionó, pero se imagina que me ha olvidado todo lo que leía, pero es así como... Y yo en ese sentido también me siento contemporáneo del Zweig, a pesar que tengo 50 años menos que él, pero igual la época era así. Sin embargo, él dice un detalle, porque parece que en un momento puede ser muy nostálgico, sí. Pero es algo que usted dijo ahora. Él dice que todo ese reino de seguridad que fue borrado por los cataclismos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de una cosa importante, de la crisis de la bolsa mundial de los años 30, todo ese reino de seguridad era falso. Claro, era falso, pero eso es una constatación post factum. Claro. Uno, mientras que vive, considera que es eterno, y después se da cuenta que no lo es. Hoy en día, por ejemplo, la inestabilidad es absolutamente previsible. Y uno no hace planes para los próximos 50 años. Claro, claro, claro. Yo me acuerdo acá cuando vivía en un apartamento en la calle San José, y el dueño lo había construido para su familia, para que ellos alquilen, cada uno recibía un apartamento para vivir y uno para alquilar, y de vivir del alquiler del inquilino. Y después vino la ley de congelación de alquileres, y ya todo no tenía sentido. Fíjese, en Uruguay. Sí, porque Uruguay también, esa estabilidad obviamente duró mucho menos, pero esa idea de algo que se va a mantener. De todas formas, y lo dice Zweig con respecto a sus padres, cuando él relata ese reino de seguridad que era el Imperio Austrohúngaro, que dice un detalle: la seguridad obviamente las tenían las élites gobernantes, ¿no? Pero en el avance democrático, las clases medias también querían tener su seguridad, y ahí vino una especie de moda o de gran desarrollo que fue las compañías de seguro. Todo el mundo quería asegurarse, y yo recordaba de que en la misma época, obviamente, Kafka en Checoslovaquia estaba trabajando en una compañía de seguros, ¿no? El propio Kafka. ¿No trabajaba en el correo? No. Trabajó con el padre un poco y después en una compañía de seguros laborales, ¿no? Ajá. Y sí, claro, porque con las, digamos, tendencias socialistas, ya la cosa no era tan segura, no dependía ya del gobierno, dependía también de otras fuerzas, como partidos políticos para llamarlo de alguna manera de izquierda, y por los sindicatos, y que ya se empezaban a mover, y todo era creaba una inestabilidad en la sólida estructura del sistema de la Belle Époque. Claro. Estoy contando todo esto porque era una cuestión muy estable, dice, donde cada uno sabía lo que podía hacer y hasta dónde podía llegar, y se conformaba con eso. Pero aún así, tanto Kafka o como Stefan Zweig o Hermann Hesse en Alemania, esos jóvenes de esa época estaban desconformes con tanta estabilidad. Claro, pero fíjese, para no ir tan lejos, yo me acuerdo en la década del 60, en Europa occidental, se levantaban los estudiantes contra la dictadura del consumo. Era el consumismo era el pecado más grande social, y entonces decían que nosotros estamos subyugados por el consumismo. Y en otros campos de acción política decían que la masa debe tener acceso a bienes que en ese momento no tenían. Por un lado, deploraban la falta del consumo, por otro lado se quejaban del yugo del consumo. Claro, eso es un poco también, me quedo pensando en Stefan Zweig, que él, digamos, se quejaban, ellos querían
mover la cosa, querían, por ejemplo, ver los impresionistas, todos los pintores que eran de alguna, o la música que era de alguna forma rebelde para ese tiempo. Es un poco el ir y venir de la humanidad, ¿no? Mucha estabilidad nos parece aburrida y demasiada incertidumbre nos enloquece. Pero eso es porque no tenían, digamos, experiencia histórica. Ellos, el expresionismo en el arte y en la poesía y en la literatura, yo lo leí todas esas cosas en mi adolescencia adelantada, digamos, y a mí no me gustaba porque me parecían todo traído por los pelos. Yo estaba acostumbrado a leer cosas mucho más, digamos, parejas. Pero eso expresionismo, el dadaísmo, ¿ubica el tema? Sí, dadaísmo, sí. ¿Usted sabe por qué se llama dadaísmo? Eso fue un grupo de rockeros, para llamarlo de alguna manera, de la época, en Zúrich. Tenían un ¿cómo se llama? Abajo del un cabaret. Sí, cabaret, y allá empezaban a hacer todas esas cosas experimentales, y al lado vivía Lenin, en ese mismo edificio, o al lado del edificio. Yo incluso sé la calle y el número. Se llamaba Spiegelgasse 12, donde vivía Lenin. Al lado estaba ese club dadaísta, y él estaba tan contento del lío y del caos que oía, que decía da, que en ruso quiere decir sí. Muy bien. Alphonse Emanuilov, si te parece, Max, después de la pausa continuamos conversando aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos acá en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el señor Alphonse Emanuilov Max. Él es experto en política internacional y es alguien que, es búlgaro, vivió mucho tiempo allá en Europa. Estamos conversando de Stefan Zweig y, de lo que era el clima europeo de aquellos años, ¿no? De los años 40. Obviamente Stefan Zweig, en sus memorias de El Mundo de Ayer, dice: voy a contar mi vida hasta 1939, porque como que ahí ya había comenzado otra etapa. En realidad él no la iba a ver culminar, porque Stefan Zweig tuvo que huir de Austria, de Alemania, se fue a Inglaterra y de ahí fue a Brasil. En Brasil, en 1942, se suicida en Petrópolis, cerca ahí de Río de Janeiro, y no logra ver el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando él se suicida, es un momento en que los alemanes, en que los nazis están ganando en todos los frentes, y Stefan Zweig de alguna forma se suicida. Pero usted me decía que lo leyó ahí en Bulgaria, en búlgaro. Era alguien muy famoso como escritor, ¿no? Sí, Stefan Zweig era famoso y querido porque respondía un poco a la sociedad búlgara, la sociedad que leía, ¿no? Lectora. Y había bastante cosas que la gente se identificaban con eso, sentían la empatía del texto de Stefan Zweig. Y era muy popular, y también sus novelas, creo María Antonieta, Fouché, eso del ajedrez. En la partida de ajedrez, sí, esa fue la última novela de él, la leí, muy linda novela, una novela cortita. Yo no puedo traducirlo en español porque o en alemán o en búlgaro, pero esa inquietudes amorosas o algo así, una novela. Así que era muy popular a todo sentido. Además, en esa época, cuando en mi adolescencia, había varios autores que mientras tanto ya se olvidaron. Sí. Había un italiano que a mí me caía muy bien, que se llamaba Pitti Grilli. ¿Usted oído el nombre? No, nunca vi. Pitti Grilli, nunca lo vi. Pitti Grilli. No. Es un pseudónimo. Ajá. Pero tiene libros muy divertidos, y también reflejan
diría libros costumbristas y cuentos cortos. Pero apúntelo y fíjese, es interesante el tipo. No lo conozco. Pitti Grilli. Pitti Grilli. Y usted en su vida vivió en Bulgaria y de ahí de Bulgaria... Me fui a Bélgica. Ajá. Y me quedé un año o algo así. ¿En qué año? En el 49 me fui y me quedé hasta fines de 50, mitad de 50. Pero sí, Bélgica era un país ocupado por los alemanes, pero ya 49 bastante restablecido y opté para continuar mi educación superior en Inglaterra. Ah, ¿y fue a Inglaterra? Sí, casi 5 años. ¿En qué año, en qué lugar de Inglaterra fue? En Londres. Ah, Londres. Sí. Y de ahí de Inglaterra se vino para Uruguay. Sí, claro, coincidió con la guerra de Corea. Ajá. Y nosotros ya esperábamos la Tercera Guerra Mundial, porque la atmósfera era horrible. Uno no puede entender eso cuando le cuesta lo que se pensaba, porque recién habíamos salido de la guerra y empezó otra vez. Claro. Había el bloqueo de Berlín. No el muro, sino el bloqueo. Sí, era diferente. Era el golpe de Estado en Checoslovaquia, que el régimen digamos pro occidental o pro soviético a la vez fue derrotado, y después vino la ¿cómo se llama? Las operaciones por el aire para hacer sobrevivir a Berlín. Ajá. Así que todo era muy dramático. Usted acá se cuenta muy fácil, pero nosotros lo sufrimos por los antecedentes también. No, aparte Europa había vivido 2 guerras mundiales en 20 años, exactamente. Claro, no, yo digo, era una guerra en 2 etapas. Claro. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque después de la digamos llamada Primera Guerra Mundial se hizo el famoso ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Sí. Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles. Sí. Y usted no puede tratar al derrotado para sacarle todo. Entonces, Inglaterra no tanto, pero Francia estaba muy asustada pensando que Alemania se va a restablecer y se va a ir para la revancha. Y eso fue una de las causas por qué se crearon estados nuevos. Por ejemplo, digamos Polonia, que estaba un territorio ruso, recibió su nueva independencia. Checoslovaquia no existía hasta entonces. Entonces se creó Checoslovaquia. Y después separándolo del Imperio Austrohúngaro, porque Checoslovaquia y Hungría eran parte del imperio. Y después se creó también Yugoslavia. Claro. Yugoslavia quiere decir los eslavos del sur. Pero era absurdo, porque fíjese, los croatas y los eslovenos eran ciudadanos austríacos, y los serbios eran serbios, era propia nacionalidad. Y esos dos, croatas y eslovenos, estaban enfrentados a muerte con los serbios. Y después hicieron en 19 días un estado común. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. No, Yugoslavia, incluso ese proyecto de Yugoslavia ya había conocido antecedentes, creo. Yugoslavia en un momento había sido más grande en el 1919 y después fue un poco más chica. No. No existía. Yugoslavia fue creada oficialmente el 1 de diciembre del 19. De 19. Perdón, 19. Sí, 19. Sí, 19, sí. O 18. No, 19, sí. No, la guerra terminó en el 18. El 11 de noviembre a las 11. Y creo que fue hecha el 1 de noviembre, de diciembre del 18, creo. Ajá, bueno. Y fíjese que esos pueblos, esloveno y croata, lo hicieron en un estado con los serbios, con cual querían matarse mutuamente. Sí. ¿Cómo puede sobrevivir eso? Y en la llamada Segunda Guerra Mundial,
ese estado en 14 días fue destruido. Claro, claro. Y se crearon nuevos estados, el nuevo Croacia bajo el mandato de Italia especialmente y de Alemania. Sí, ahora yo estaba confundido, pero porque después de la Segunda Guerra Mundial Yugoslavia también se vuelve a crear, pero de un poco más chica. Fue reconstruida Yugoslavia, fue reconstruida como país comunista, claro, bajo digamos la presidencia de un guerrillero Tito. Sí, que era croata. Croata y esloveno, las dos cosas. Y ese era importante porque la hegemonía de los serbios era muy grande. Entonces tenían que poner como jefe un esloveno croata que le va a tener un poco más limitado los serbios. Si no, los serbios tomaban todo. Porque los serbios son un pueblo, un tribu muy vehemente. Sí, el ejército, digamos, yugoslavo era, la columna vertebral eran los serbios, pero estaban comandados por Tito, por el mariscal Tito, que era croata esloveno. Él mantenía el equilibrio. Claro, él con su persona mantenía el equilibrio, exactamente. Claro. Y después cuando él murió volvieron los serbios y usted vio cómo terminó Yugoslavia. Sí, terrible, sí. Una guerra terrible. Sí. Sí, Alfons, y en cuanto a las lecturas que usted vino en el 55 aquí a Uruguay, bueno, se estableció y siguió obviamente leyendo en distintos idiomas, y siguió escribiendo. Sí. ¿Qué lecturas lo han apasionado? Bueno, apasionado ninguno. Yo soy muy frío analítico de eso, muy cerebral, digamos. Pero yo he leído muy poco ficción. Yo me dedico más bien de leer, digamos, historia contemporánea y digamos, relaciones internacionales de actualidad. Y poco ficción, muy poco, antes de dormir quizás. Está bien. Me contó una cosa por teléfono que me gustaría que la contara acá en La Máquina de Pensar y que a mí me asombró realmente. Sí. Que usted tuvo el privilegio de conocer a Max Brod, el amigo y el hombre que era amigo de Kafka, de Franz Kafka, y el hombre responsable de que Kafka sea uno de los grandes del siglo XX, porque no quemó la obra, como le dijo Franz Kafka al morir. Quemá estos papeles, él no los quemó. Y ahí estaba el proceso, estaba el castillo, estaban esas grandes obras. Sí, a Max Brod lo conocí, creo, en Zúrich, en Suiza. Él vivía, creo que en Israel o algo así, y había venido por alguna reedición de Kafka y estaba en Zúrich. Creo que su editor era suizo. Y entonces yo tenía 21 o 22 años y tenía la audacia, que ya no la tengo, y fui allá buscando en el hotel y me sorprendió que él me recibió enseguida y me preguntó de dónde soy, y yo le conté mi corta biografía, le interesó y empezamos a hablar y no me acuerdo qué hablamos. Después me invitó a comer y yo me acuerdo solamente del postre, que era gelatina. Impresionante. Sí, pero era una conversación no muy profunda, yo tampoco tenía la edad para eso y hoy tampoco, pero me llamó la atención que era muy amable, muy abierto, lo que era el típico centro europeo antes de la Primera Guerra Mundial. Primera pregunta, ¿en qué idioma hablaron? En alemán. En alemán. Y segunda pregunta, ¿qué quiere decir que era el típico centro europeo de antes de la Primera Guerra Mundial? Bueno, un tipo amable, abierto, con un, digamos, moderado sentido de humor, no agresivo, no frontal como uno es ahora, generoso en los conceptos, en los gestos, un francés dice causeur, un contertulio, ¿se puede decir? Sí, contertulio. Muy agradable, que uno sale así
retribuido, no, ¿cómo se llama? Uno Sí, sí, sale enriquecido. enriquecido, sí. Enriquecido. Es la idea un poco de la Mittel Europa, ¿no? Mittel Europa, sí. De este mundo, digamos, de la seguridad que estamos hablando y Sí. que añoraba Stefan Zweig, que él decía que cultivaban el arte de la conversación. Así es cierto. Bueno, por eso yo me había olvidado de eso. Fíjese, yo el libro lo leí en el 46 o 47 y no me acuerdo exactamente lo que decía. No, pero de todas formas sirve para ilustrar algo que ya ocurría, digamos. Uno lee a Kafka, o lee a Zweig, o lee a Max Brod, y es en el mismo mundo, la misma atmósfera. Sí, sí, claro. Y además como personas, y además no era una cosa impostada, era muy muy franco, muy agradable y no, fíjese, hasta hoy me acuerdo, eso debe haber pasado en 51 o 52, fíjese cuántos años. Otra pregunta, Alfons, Sí. ¿usted conoció a Max Brod? ¿Conoció a más gente más importante así? No, Que lo haya impactado. de esa época no. Algunos escritores y algunos, pero más bien escritores y ensayistas políticos. Ajá, y esos ensayistas políticos, porque usted dice que es más cerebral y que no lo entusiasma, sino que le gusta para el análisis. Sí. De esos ensayistas políticos, Sí. ¿Cuáles son los de su preferencia? Bueno, ese Arón. Raymond Aron. Raymond Aron, por ejemplo, es un ensayista muy agradable, muy así. Otro ya tiene tendencias un poco de estratégicos, un inglés Little Hart, son de la década del 50. He leído, por ejemplo, Spengler, que me parece bastante deprimente. Oswald Spengler, sí, me parece un poco apodíctico y deprimente, y no sé, esa la melancolía intelectual que tenían los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Una cierta depresión y aparte una cuestión un poco romántica también, ¿no? Bueno, romántica más bien el siglo XIX, claro. Pero no, eran ya con ideas más exactas y más punzantes, así. Carl Schmitt, no sé si le dice algo el nombre. Carl Schmitt, no. No, era un jurista que dio, digamos, los nacionalsocialistas utilizaban su doctrina para justificar sus porquerías, que si uno podía interpretarlo así, pero era también un poco, me cuesta aceptarlo, pero era interesante leerlos, ¿no? Además uno no lee solamente lo que le gusta. No, digo lo que le enriquece. Y para terminar, Alfons, usted con su visión y esa experiencia que ha tenido, sí. ¿Cómo ve la actualidad de Europa, digamos? Porque estamos hablando de incertidumbres, de desplazamientos, de posibles crisis. Bueno, yo creo que el problema es que Europa no puede aguantar, digamos, la dinámica de Alemania. Europa se va a germanizar de alguna manera, porque fíjese, Grecia, España, Portugal, Dinamarca, Italia, son todos países que no pueden subsistir por cuenta propia. Tienen el Banco Europeo tiene que venir para salvarlos y los alemanes tienen que salvarlos para salvar el euro, porque si el euro desaparece y cada uno vuelve a su moneda nacional, todo el mundo va a empezar a invertir en el marco alemán y después con eso el marco va a subir quizás mucho más que el dólar, que bueno, ya está superior, pero mucho más que el dólar, y los alemanes no van a poder exportar con una moneda muy alta. Y no pudiendo exportar, ya va a explotar. Así que yo creo que los alemanes van a buscar un arreglo, un orden, que ellos pueden mantener su hegemonía
y los otros países tienen que disciplinarse, porque si, fíjense, los griegos vivieron 10, 15 años por encima de sus posibilidades, los españoles también, fíjense los créditos que han dado. Sí, en general se habla de los latinos, ¿no? O sea, España, Italia, bueno, o los del sur, Grecia, Portugal. Portugal también, o sea, frente a los del norte que parecen más disciplinados o bueno, más prósperos. Sí, pero los banqueros del norte daban créditos a buenos intereses, y entonces cada vez daban más créditos hasta que el capital de los grandes bancos del norte de Europa se agotó. Y ya no pueden dar más, y ahora quieren que se les devuelve y no hay. ¿Y qué hace entonces? Exacto, y esa es la inestabilidad, una de las posibilidades, una de las explicaciones de esa inestabilidad, que bueno, de alguna forma esta persona, Stefan Zweig, que estuvimos hablando durante toda esta semana aquí en La Máquina de Pensar, de alguna forma es una reflexión de alguien que quería ser cosmopolita, quería ser europeo, quería tener una civilización desarrollada, pero a la vez se enfrentó con estas inestabilidades que ya vemos que no son del siglo XIX ni del siglo XX, sino que en el siglo XXI continúan en Europa y bueno y por añadidura en el resto del mundo, ¿no? Pero fíjese que él me sorprende de él, que tenía una visión histórica bien fundamental y todo, que él no se dio cuenta en el año 42, cuando Hitler estaba en el pico de su poder, que ese poder no se puede mantener, porque Alemania era un país centroeuropeo, y su ejército estaban en el Escandinavia, en el África del Norte, en el Atlántico y en el Ural. Un país no puede, centroeuropeo, por más poderoso que es, no puede tener tantos ejércitos en tantos lados simultáneamente. Y no tenían petróleo y no tenían suficiente alimentos y todo, y tenía que colapsar. Y sí, a mí me llama la atención que Stefan Zweig no se dio cuenta que eso no puede seguir. Sí, él incluso en el libro dice un pronóstico que también demuestra que estaba equivocado, que él piensa que Europa, si se restablecía, iban a pasar muchas décadas antes de que volviera a restablecerse, y no fue así, ¿no? Hitler fue vencido y Europa en 2 décadas se restableció. Pero bueno, Alphonse, lo tengo que interrumpir o terminar esta conversación porque se nos fue la hora. Me parece una conversación muy interesante, la verdad que hemos hablado de muchos temas y yo creo que daría para hablar de más temas todavía. Bueno, cuando quiera me llama, y espero que me va a llamar y me va a dejar su teléfono. Sí, bueno, a ver si puede venir aquí a La Máquina de Pensar. Cuando no llueve. Exactamente. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar en Radio Uruguay. Bueno, gracias. Amigos, llegamos al tercer bloque aquí en La Máquina de Pensar, en el último día de esta semana dedicada a Stefan Zweig. Y bueno, ahora ustedes saben que no hace mucho se nos fue uno de los grandes poetas uruguayos, uno de los grandes sonetistas uruguayos, me refiero a Jorge Mereta. Bueno, Jorge pasó por los micrófonos de La Máquina de Pensar y nos leyó en su momento unos poemas y ahora nos pareció que estaría bueno escucharlos. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. De cierre de cuentas. La tiza que dibuja en la pizarra un nombre es tizne, polvo aglomerado del blanco, y un árbol, una casa, el sol, desde una mano, con una golondrina que vuela. La infancia es un error de ortografía, y cuando aprendemos a escribir, ya es tarde. Del mismo libro, cópulas en el umbral de los abrazos, en los filos de las espadas, líbranos de la soledad de los insectos y las sobremesas, donde solo hay platos vacíos, migas desamparadas. Comencemos otra vez y sin mentirnos. La luna es una manzana seca, mordida entre las estrellas. De trazas. La niebla es la hoja de este día, donde quisiera escribir un árbol, pero las ramas son miopes.
un estorbo del verde en un tronco arrugado del papel. Solo un pájaro se salva de decirse. Y pasamos a Después de las puertas. Praxis. Son 3 breves poemas numerados. 1, 2, 3. Para Miguel Ángel, maestro era sencillo. Detenerse al llegar a la piel, desamordazando un cuerpo del mármol. En eso estoy contigo, oscuras. 2. Pero cuando un beso se enlabia, no hay cuerpo que resista su desnudo, ni desnudo que a piel pueda llegar a cuerpo. La sangre umbría, el pulso fábula. 3. Nada se dice, nada se responde. Te estoy mirando desnuda, perdón el parpadeo, esperando de tu cuerpo esa palabra la intemperie con que golpear el ojo del silencio que nunca pestañea, pero cuando mira pesa, es mármol. Del mismo libro, por fin se han ido todos a dormir, y puedo ventilar la casa de parentescos, de copas y colillas, yendo de la cocina al baño, a la biblioteca, donde se empolvan las palabras. Las manchas del papel me desbaratan, tardo en ojearme y desconfío. Dado por cierto, seguimos en mi mismo libro Después de las puertas. No creo que el whisky fuera hecho para confundir o recordar historias que nunca sucedieron, aunque haya visto a un hombre quitarse un ojo para ver más hondo, a un pájaro contar sus plumas por si fueran impares, a un árbol soltar las raíces y acabar los frutos, y a Dios, más viejo que nunca, llorando. Y el último de este libro, en este verano. Mi nombre suena a solapa de timbre, a neologismo de laringe, a golpe en el hombro que me detiene en este preciso verano. Alguien me quiere decir algo, un costado vecino, una dirección, una vieja noticia que duele en el campo del honor por una sola noche, como si fuera el único que cuenta la lluvia gota a gota detrás de una ventana hasta dormir. Y si es que estoy borracho, no te echo las culpas, porque ya he pagado todos los tragos amargos que hicieron fondo blanco en mi sombra. Debí escuchar atento cuando me decías que era inútil viajar por las burbujas o guardar en el freezer las patas de los caballos de palo de las calecitas, las manzanas blindadas con azúcar o las vísceras de un cielo estrellado oliendo a jazmines hasta el amanecer. Pero ya es de madrugada, con un reloj ahorcado en la pared, justo delante del espejo, al que le doy la espalda para no seguir hablando contigo. Y de mi libro debo decir, con el que celebré mis 50 años con la poesía, viene esto. Pero a veces despertar es atroz, interrumpo alguna calle, un cuento, el incienso de una cabellera, porque el mal que nos pese, nadie abre los ojos por sí mismo, ni es el que husmea hasta calzarse el día, o recibir noticias por debajo de la puerta, o una llamada que nos recuerde el nombre. Pero hoy amanece de buen talante el cielo, con un trapo de nube borra las últimas obras de la noche, cubre la última avería de estrellas, y en mi jardín pasan los insectos protestando, sin más trámite que una pesadilla de sonidos, de palabras descuartizadas que intento armar y responder, justo ahora que acabo de plantar un árbol. Sé que no lo veré crecer, pero tendrá mi sombra. Hay una rosa cumpliendo días en el oficio del rojo. Sangra y tengo miedo. Me duele saber que no exista la palabra antes sin que nada se interponga, sin que nada se disponga para que a nadie le falte el antes. Me duelen los rebaños, el espantapájaros del trueno, el croar de un retrete como si escapara un condenado a muerte, un alambrado donde los gorriones me acechan con una partitura de negras a contraluz, pero yo no sé leerlas, y menos solfiar con los pies, cuando de pronto la campanilla del teléfono me sobresalta con un chirrido equivocado, como si al silencio le hubieran pisado los dedos, y ya no pudiera dormir, y volver a caer en otro pozo ronco de música.
Nunca podré verte desnuda, nunca. Lo he intentado quitando ropas y llegar al cuerpo, al solo cuerpo, pero algo me lo impide. Algo sucede que la piel no entiende enviudándose, al echar mano a otra mano y otra, mientras sigues cubierta por algo que ignoro, custodiada por almendras de mar, sin obediencia de espuma, y ser el desheredado de una orilla donde evitar errores. Un grifo gotea, escucho el tic-tac del silencio en un reloj que se equivoca al dar la hora un número, un atardecer dispuesto, una señal visible. El día se escarcha en las ventanas, la luz se petrifica en las paredes, hasta que todo es grifo, a un paso de caerse al agua. Qué raro es todo esto. Golpeo y nadie abre. Pregunto y no responden. Giro la llave y no cede. Por eso amo la cortesía de la lluvia, que siempre me deja pasar. Y para finalizar, el último debo decir que en definitiva es un solo poema. Sé que envejeceré de escuchar palabras viejas, de fuentes desvencijadas, de puertas que navegan en la lluvia, pero es que debo decir, hasta hacer de mi voz una palabra sola. Este, amigos, era Jorge Mereta leyendo poemas, y era una forma de decirle adiós a este amigo, a este poeta, y es una forma también de culminar esta semana aquí en La Máquina de Pensar. Nos continuamos escuchando por aquí, por Radio Uruguay, el lunes que viene.